Poderoso el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este día, porque le podemos servir al Señor y a darle un culto al Señor, pero reconocer a un hombre y a una mujer de Dios. Dice aquí en Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio, el honor de que ellos sean nuestros pastores. No son unas palabras que las digamos por decirlas, sino que salen del corazón. Y yo veo hoy la iglesia bien identificada con nuestros pastores. Con mucho amor han hecho este humilde obsequio para ellos. No tenemos con qué pagarle. Ellos son abogados, son médicos. Anoche mismo yo tengo un dolor ahí en el lado derecho. Mi pastor estaba ahí diciendo: ¿tienes esto? Y me dio un sobo. La pastora dijo: dale un sobo de eso que tú das. Y esos son ellos. En todo momento, en momento de la enfermedad, ellos están presentes. En momento de cuando fallece un familiar, aunque no le conozcan, ellos están ahí presentes. Yo tuve el privilegio, ¿verdad?, de que cuando mi papá falleció, mi pastor estaba allí presente y él le cerró la boca a mi papá. Y todo eso, ustedes han tenido muchas experiencias con ellos, han estado en la madrugada en los hospitales, han sacrificado su salud, su tiempo. El tiempo de ellos no lo dan a nosotros, aún el tiempo de su familia. Pero escuchando a su hija, o sea, no hay muchas palabras que decir. Y cuánto nos ha tocado, ¿verdad?, sus expresiones, que ella reconoce que aunque hubo un tiempo que no se lo dedicaron quizá, y los padres a veces nos sentimos con cierta carga por unas cosas, pero ella lo está reconociendo hoy como que hicieron lo que tenían que hacer, porque más es el amor por el Señor que por, ¿verdad? Y no hay palabras y no hay nada que nosotros podamos darle a ellos con qué pagarle y agradecerle, pero que seamos, ¿verdad?, obedientes, que nos dejemos guiar por ellos, porque tenemos un privilegio como creyentes, como ovejas, de tener un hombre y una mujer, vuelvo y repito, llamados por Dios, dedicados por el Señor. Y no hay tantos hombres y mujeres en este tiempo que se dediquen como ellos se dedican por la iglesia, por cada uno de nosotros. Tengámoslo siempre y sostengámoslo con nuestras oraciones y nuestro apoyo, y que les seamos, ¿verdad?, la carga más liviana para que ellos puedan seguir, y que el Señor no los deje, ¿verdad?, por mucho tiempo, por muchos años aquí con nosotros, hasta que el Señor venga. Así que, y perdonen los momentos, ¿verdad?, que a veces porque todos a veces cometemos y le fallamos a ellos, y a veces quizás los herimos, los hacemos sentir mal, pero en este día pues es un día especial, y sientan que la iglesia les ama, que les quiere, que hay cosas que pueden pasar, pero sobre eso está el amor que sentimos por ustedes, que la iglesia verdaderamente les ama profundamente. A veces uno no sabe expresar muchas cosas, pero el amor está ahí. Y gracias por ser nuestros pastores, por darnos de su tiempo. Y cuídense, ¿verdad? Cuiden su salud, porque a veces ellos están por ahí, no han comido, no hacen todo ese sacrificio, y uno dice: pero ¿cómo? Y descuidan su salud y a veces se afectan, pero
el Señor les ayude, les dé fuerza. Oremos para que Dios, mire, los mantenga en salud y ellos puedan seguir haciendo su trabajo. Queremos agradecerle a Benny, gracias por estar aquí, a tu familia. Ese es un buen regalo que tú le haces a tus papás, y yo sé que aunque no tienes palabras, no te sientes para decirlo, pero tu presencia aquí es importante, la de tu familia. Vive Dios. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho más. Y en esta hora, realmente, estos días, o días como este, pues son días muy emotivos. Y cuando la Junta de Oficiales nos reunimos para organizar esta programación, yo quiero agradecer mucho a nuestro hermano Juan Viera, presidente de la Junta de Diáconos, y a los diáconos en general, a la Junta en general, que me dieron la confianza, me pidieron que trajeran la palabra en esta aún mañana. Y créanme que me siento muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta. Vuelvo y repito, ha sido un culto hasta ahora muy emotivo. Y yo creo que días como este son muy necesarios, no solamente para la congregación, para nuestros pastores, sino para la congregación en general. Créame, yo no tengo que decir nada para congraciarme ni con mi pastor ni con mi pastora. A estas alturas no. Pero adicional a todo lo que ya han dicho, el que trabaja muy cercano a ellos, saben, el que trabaja muy cercano a ellos, saben que son personas incansables en la obra del Señor. Hasta agua le trae a uno. Son personas incansables en la obra del Señor, y yo le digo, en mi carácter personal, mi familia y yo estamos muy agradecidos de ellos, muy agradecidos. Yo tengo mucho que agradecerle a mis pastores, mucho, mucho. Yo siempre digo que mis padres me enseñaron a servirle a Cristo. Mis pastores me enseñaron a servir en la obra de Cristo. He absorbido muchas cosas de ellos, muchas. Y el pastor tiene una regla que cuando mide 12 pulgadas, eso tiene que medir. Y uno aprende a medir de esa manera. Así que cuando me traen cuando me piden que traiga el mensaje en esta hora, créame, hermano, créame, yo he tenido, mi esposa sabe, este mes muchas cosas que hacer, muchas. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame un mensaje que ministre a la iglesia, pero especial a mis pastores. Yo espero que esta palabra les ministre como me ministró a mí. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, versículos del 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar,
y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Dios grande y poderoso, Dios bueno y eterno, en esta hora, Padre poderoso, yo te doy gracias por la oportunidad que se me concede de poder exponer tu palabra. Señor, tu palabra es poderosa. Padre Celestial, tu palabra fortalece los corazones, tu palabra cambia las vidas. En esta hora ministra a tu pueblo a través de la misma forma en que tú ministraste a mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios. Yo sé que así ha de ser, pues tu palabra no torna atrás vacía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. El título en esta mañana es el siguiente. Es una pregunta. El título de hoy de este mensaje es una pregunta. ¿Alguien quiere ser pastor? Esa es la pregunta de hoy. ¿Alguien quiere ser pastor? Miren, yo recuerdo muy bien el momento en que nuestros pastores llegaron a esta iglesia, obviamente para pastorearla. Primero llegó el pastor, ¿verdad? Y la pastora la acompañaba de manera esporádica por los primeros meses, porque ella estaba, ¿verdad?, atendiendo la otra obra allá en Trujillo. Y nuestro pastor llega a esta congregación en el mes de junio del año 2004, ya hace 11 años atrás. En el mes de junio del año 2004. Y si yo no me equivoco, pastor, usted me corrige, su instalación como pastor se llevó a cabo el domingo 19 de septiembre de 2004. Amén. Por alguna razón las fechas se me quedan y las direcciones no. Créame, no sé por qué, pero créame, no todas, pero muchas. La instalación se lleva a cabo, vuelvo y repito, el domingo 19 de septiembre del año 2004. Y usted conoce, ¿verdad? Usted sabe, cuando un pastor llega nuevo a una congregación, y más que una congregación, a una comunidad entera, pues comienza a hacer unas visitas de exploración. O sea, comienza a visitar los hermanos, a conocer los hermanos, a conocer la comunidad, a conocer el barrio, las entradas, las salidas, las cuestas, todo. Porque en ese sentido, pues obviamente, pues llegan perdidos. Entonces, yo recuerdo, era verano, yo estoy de vacaciones, mi esposa también, y un día, durante el día, el pastor me llama y me dice, oye, ¿estás en tu casa? Y digo, sí, pastor, estoy aquí en mi casa. No, porque estoy en el área y me gustaría entonces llegar a tu casa, saber dónde tú vives, hablar contigo y con tu esposa, etcétera. Y yo, no, confianza, venga. Recuerdo que le dije a mi esposa, dirígelo tú, porque si yo lo dirijo, va a llegar a otro barrio. Lo dirigimos, llegó a casa. Yo sabía quién era el pastor. Yo sabía quién era. Lo sabía en sentido de que yo conozco hace muchos años a sus hijos. Yo conozco a Mili, yo conozco a Benny, yo conozco a Alexandra de hace muchos años atrás. Nos quedábamos en los campamentos, etcétera. Benny es como 15 años mayor que yo, más o menos. Benny, y en los campamentos de jóvenes, Benny era más famoso que yo. Entonces yo tenía que pararme al lado de él para que me saludaran a mí. Entonces yo sabía, yo conocía al pastor, inclusive nosotros en el grupo de drama que teníamos, habíamos ido a la iglesia de Sabana, habíamos llevado drama, etcétera. Yo sabía quién era, pero yo no lo conocía. Una cosa es saber quién es una persona y otra cosa es conocer a la persona, son dos cosas muy diferentes. Entonces yo recuerdo que minutos antes de su llegada, mi esposa me hace una pregunta ¿verdad?, en casa, y me dice, oye, ¿cómo será ese pastor, verdad? Esa fue la pregunta. ¿Cómo será? Yo le digo, bueno, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. El pastor llega a mi casa, la gran mayoría ha ido a mi casa, usted sabe que mi casa, ¿verdad? Pues él bajando una cuesta, ¿verdad?, queda abajo. Y el pastor llega a mi casa en una pick-up verde grandísima que él tenía, una Z o F.
Una F-100, yo sabía que era algo de una letra. Una F-150. ¿Usted se acuerda de esa guagua? De una pico grandísima, verde. Y el pastor llegó a casa y llegó con la guagua hasta abajo y llegó hasta la parqueó frente a la casa. Y yo dije, este hombre es bravo de verdad. Este hombre es bravo de verdad. Entonces, pues se baja, hablamos, ¿verdad? La conversación, ¿verdad? Y cuántos años lleva en la iglesia, qué años hacen en la iglesia, etcétera. Hablamos, inclusive, ¿verdad? Comimos en casa, él oró por nosotros, oró por el hogar, etcétera. Entonces, llega el momento de, ¿verdad?, de irse. Y pegada al camino de mi casa, pegada a la puerta de mi casa, yo tenía una pluma, una toma de agua, ¿verdad?, donde yo conectaba la manguera, etcétera. Y cuando el pastor me dice, pues nos vemos, Dios los bendiga, nos vemos en la noche, dando reversa, se llevó la pluma. Pastor, discúlpeme, estuve 11 años guardándomelo, 11. O sea, yo no sé cómo yo duré 11 años guardándome este secreto. Hoy era el día. Dando, bueno, esa agua grandísima, ¡pam!, se llevó la pluma y pega el agua a correr. El pastor se baja de la guagua. Ay, perdóneme, mira, perdóneme. No se preocupen, yo vengo mañana y lo arreglo. Entonces yo mire si yo estaba confundido, que yo le digo, no se preocupe si yo sé arreglarlo. Ay, pastor, ya nos conocemos. Usted sabe que yo no sé arreglarlo. Ay, tengo, ¿verdad? Dentro de las habilidades que tengo, ninguna es manual, créame. Mire, la cuestión del caso es que yo dije, no se preocupe, de verdad, tranquilo, que yo busco que lo arregle. Él se fue y claro, busqué que lo arreglara. Al punto que quiero llegar es el siguiente. Una vez él se va, yo miro a mi esposa y le digo, oye, contestando a tu pregunta, yo creo que ese hombre es especial. Mi esposa sabe que, oye, contestando a tu pregunta, yo creo que ese hombre es especial. ¿A dónde quiero llegar? Pues sencillo. Con el pasar de los años me he dado cuenta que no me equivoqué con tal aseveración. Nuestro pastor y nuestra pastora son especiales. Nuestros pastores son muy dados a la obra. Han llevado a cabo frente a nuestros ojos un ministerio limpio con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos quieren ser pastores, pero el pastorado no es glamour, el pastorado es sacrificio. Ahora bien, ¿qué implica ser pastor? Pues veamos qué nos dice la santa palabra del Señor. Mire, en la Escritura podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 2 que el apóstol Pablo utiliza 7 metáforas diferentes para describir los rigores del liderazgo. El apóstol Pablo en ese capítulo representa al ministro, en el versículo 2 de ese capítulo, lo representa como un maestro, en el versículo 3 como un soldado, en el versículo 5 como un atleta, en el versículo 6 como un labrador, en el versículo 15 como un obrero, del versículo 20 al 21 lo representa como un vaso y en el versículo 24 lo representa como un esclavo. Así que cada una de estas imágenes evoca ideas de sacrificio, de trabajo, de servicio y de privaciones. Hablan elocuentemente de las responsabilidades variadas y complejas del liderazgo espiritual, pero ninguna de ellas nos lleva a pensar que el liderazgo sea fácil y mucho menos que sea algo encantador. Y es así porque no se supone que sea encantador. El liderazgo en el ministerio no es un manto de posición elevada que identifique a algún tipo de aristocracia dentro de la iglesia. El liderazgo en el ministerio tampoco se obtiene por antigüedad, no se compra con dinero ni se hereda por medio de lazos familiares.
los requisitos del liderazgo del ministerio son un carácter irreprensible, madurez espiritual y devoción de servir humildemente. Así que la metáfora favorita de nuestro Señor Jesucristo para el liderazgo en el ministerio, que Él mismo lo usó a menudo para describirse a sí mismo, era la de pastor. O sea, uno que cuida del rebaño de Dios. Así que esa palabra nos aporta una imagen muy apropiada. ¿Por qué? Podemos entender entonces que según la Escritura, el pastor es una persona que dirige, que alimenta, que cuida, que consuela, que corrige y protege. Esas son las responsabilidades de todo clérigo. Ahora bien, en el antiguo Israel, los pastores de ovejas carecían de posición social. En la mayoría de las culturas, los pastores ocupan los lugares más bajos de la escala social. Y esto es apropiado porque Jesús dijo en Lucas capítulo 22, versículo 6, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Así que el llamado pastoral no solo es administración, el llamado pastoral es ministerio. El llamado pastoral es un servicio amoroso y es un servicio humilde. Así que el hombre o la mujer llamados a dirigir al pueblo de Dios debe ser por encima de todo un ejemplo de sacrificio, de devoción, de sometimiento y de humildad. Pregunto entonces, ¿alguien quiere ser pastor? Existe una gran diferencia. Escuche bien, existe una gran diferencia entre pastorear ovejas y dirigir una iglesia. ¿Por qué? Pastorear animales es una labor que no necesariamente exige gran talento ni gran habilidad. Me explico. Ninguna universidad que yo sepa ofrece cursos en pastorear animales. Así que no debe ser una labor extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque incluso es posible entrenar a un perro para que cuide un rebaño de ovejas. En los tiempos bíblicos, los muchachos jóvenes, tenemos el ejemplo de David, eran los que pastoreaban las ovejas, mientras que los adultos hacían las tareas que requerían mayores habilidades y mayor madurez. Sin embargo, pastorear un rebaño espiritual no es tan sencillo. Los compromisos son muchos y los requisitos son difíciles de satisfacer. El pastorado espiritual exige que sea una persona piadosa, talentosa, de múltiples habilidades y de gran integridad. Recordemos que también se le describe al pastor bíblicamente como maestro, como soldado, como atleta, como labrador y como esclavo. Adicional a todo esto, debe mantener la perspectiva y conducta de un joven pastor. O sea, debe entregarse al trabajo que muchos dentro de la obra del Señor simple y sencillamente no quieren hacer. Y eso no es todo. La Biblia dice que son obreros de construcción espiritual. Mire todo lo que es un pastor. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo compara a los ministros a un maestro constructor que sigue cuidadosamente una serie de planos bíblicos, trabajando en armonía con Dios para construir un edificio que viene a ser la iglesia. 1 Corintios 3, 9 y 10, escuche bien, dice lo siguiente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que el pastor, como constructor,
debe dirigir al pueblo por los caminos correctos, debe darles un buen fundamento. ¿Por qué? Porque el pastor en sí es un modelo. Por eso, Oseas 4:9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Y Primera de Corintios 11:1, en Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pregunto entonces, ¿alguien quiere ser pastor? Hasta este punto, hemos visto que la labor de un pastor simplemente no es fácil. La labor de un pastor no es fácil. Implica mucho sacrificio y no todo el mundo está calificado para esta tarea. Es muy cierto que los pastores son responsables cómo guían a su rebaño. Escuche bien, es muy cierto que los pastores son responsables de cómo guían a su rebaño, pero el rebaño es responsable de cómo sigue a su pastor. Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Dicho esto, pues veamos entonces qué aprendemos a través del personaje de Josué, que fue, ¿verdad?, lo que leímos. Como sabemos, Josué fue el sucesor de Moisés como líder del pueblo hebreo. Josué le acompañó durante todo el desierto y era su hombre de confianza. Aún así, cuando Moisés estaba ya a punto de terminar sus días, cuando Moisés estaba a punto de terminar sus días como líder, pidió a Jehová que le diera un sucesor para el pueblo. Esta persona debía tener unas cualidades excepcionales de un conquistador, un líder que fuera cabeza, que supiera dirigir y que fuera seguido por otras personas. Como hemos dicho, la persona llamada al ministerio debe cumplir con unas cualidades específicas, porque dice en Números 27:17 que la falta de liderato deja a las ovejas sin pastor. Entonces Dios le dice a Moisés que ponga sus manos sobre Josué. Así que a través de Moisés, Dios lo elige. A través de Moisés, Dios elige a Josué, porque el verdadero llamado siempre, 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 siempre viene de parte de Dios. Así que Dios le dice a Moisés: y pondrás tus manos sobre él. Para el ministerio deben separarse y consagrarse a aquellos que Dios haya elegido. Números 27:19 dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Así que Josué no buscó el cargo, Josué no buscó el llamado buscó a Josué. Y esto mismo sigue ocurriendo en aquellos hombres y mujeres a quienes Dios llama. Ellos no buscan el llamado los busca a ellos. Dice Deuteronomio 4:9 que una vez Moisés puso sus manos sobre Josué, este fue lleno del espíritu de sabiduría. Así que Dios le dio a Josué una sabiduría especial para que Josué pudiera dirigir de manera efectiva a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la inteligencia busca y obtiene conocimientos, pero la sabiduría aplica espiritualmente esos conocimientos. El ministro llamado por Dios es investido con sabiduría de lo alto para que pueda descubrir la voluntad de Dios y alinear su voluntad con la de Él. El sabio actúa y toma decisiones dentro de la voluntad de Dios para beneficio del pueblo. Esta tarea no es tarea fácil. Pregunto nuevamente, ¿alguien quiere ser pastor?
ese versículo también dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Cuando se obedece a un líder, cuando se obedece a una autoridad espiritual, legal y establecida por Dios, a Dios mismo se obedece. Y el que se rebela contra las autoridades establecidas por Dios, contra Dios mismo se rebela. Por esta razón, el rey David en 1 Samuel 24:6 dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así que luego de todo esto, Dios le da una serie de promesas y una serie de indicaciones importantes para Josué y aplicables a todo aquel a quien Dios llama al ministerio. Miren, si vamos al libro de Josué, ese capítulo 1 de Josué, ¿verdad? Es altamente reconocido. Hay coros, himnos de ese capítulo, etcétera. Josué 1:5 dice, una vez Josué es llamado por Dios para dirigir al pueblo, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que Josué recibe el respaldo de Dios y la seguridad personal de que el Dios que estuvo al lado de Moisés es el Dios que también iba a estar al lado de él. Primeramente, Dios le dice a Moisés, estaré contigo. Eso es seguridad para todo aquel que responde al llamado divino. Dios se hace presente en cada asunto de su vida y Dios se hace presente en cada asunto de su ministerio. Segundo, Dios le dice, no te dejaré. Así que a todo aquel que es llamado al ministerio, Dios le asegura, ¿verdad?, que su presencia, al igual que con José, estará con él en todo momento. O como dice el profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El que es separado por Dios para dirigir al pueblo, tendrá la presencia del Altísimo acompañándole en todo momento. Tercero, Dios le dice a Josué, ni te desampararé. Así que Josué y todo aquel que es llamado al pleno ministerio recibe la promesa de ser amparado, de ser protegido, de ser defendido y de ser favorecido por el mismo Dios del cielo. Dios mismo se constituye en su cobertura, porque Dios no desampara a aquel que llama. A aquel que llama, Dios lo ampara. Luego Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esta expresión que se da en el versículo 6 se repite en el versículo 7 y se repite en el versículo 9. Escuche bien. Ese primer esfuérzate y sé valiente va seguido de la misión que Dios daba a Josué de repartir la tierra prometida. El segundo, esfuérzate y sé valiente, del versículo 7, va seguido de una amonestación para Josué a cuidarse de cumplir toda la ley y a no apartarse de ella si quería ser prosperado en todo lo que emprendiera. Y el tercer, que te esfuerce y seas valiente, va seguido de confianza y ánimo por parte de Dios a Josué. Y la afirmación profética que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora bien, la palabra esforzarse lleva en su definición la idea de mostrar mayor intensidad en un asunto. ¿Qué es esforzarse? Voy y repito, mostrar mayor intensidad en un asunto. Así que es mucho lo que Dios le está diciendo a Josué y es mucho lo que Dios le dice a aquellas personas que se paran para el ministerio. En otras palabras, la persona llamada al ministerio debe esforzarse, o sea, debe mostrar mayor intensidad
a la hora de creer las promesas dadas por Dios. La persona llamada al ministerio debe mostrar mayor intensidad a la hora de modelar la palabra. Y la persona llamada al ministerio debe mostrar mayor intensidad a la hora de creer que la presencia de Dios le acompaña en donde quiera que vaya, aun cuando no lo sienta. Llevar a cabo el ministerio pastoral no es cosa fácil. Por eso no todo el mundo puede serlo. Pregunto entonces, ¿alguien quiere ser pastor? La primera prueba de fuego para el pueblo, una vez cruzan el río Jordán, fue la conquista de Jericó. Usted conoce que desde niño el coro, los israelitas le dieron 7 vueltas, que no fueron 7, son 13. Ahora bien, 7 el último día. Josué, capítulo 5, versículo 13, nos presenta un encuentro muy trascendental. Josué 5:13, cuando ya están listos para conquistar a la ciudad de Jericó, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¡Wow! ¡Qué bravo! ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estando a las puertas de Jericó, de repente, Josué recibe la visita de un soldado con una espada en la mano. Ante este personaje armado y listo para combatir, Josué no se intimidó, Josué no tuvo miedo, Josué caminó hacia él y Josué lo confrontó. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Aleluya. Josué era un líder que no creía en neutralidades. O se estaba a favor o se estaba en contra. O se estaba a favor o se estaba en contra. Al igual que el líder, el ejército, el pueblo, la congregación debe apoderarse de ese mismo mensaje. No podemos tener uniformes de 2 equipos. Somos o no somos, estamos o no estamos, defendemos o no defendemos. El líder necesita de todo el pueblo, porque a fin de cuentas esta obra es la obra de Dios. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Este soldado que se le aparece es una teofanía, una aparición del mismo Jesucristo, que con la espada desenvainada mostraba una postura que indicaba que estaba listo para darle la victoria a Israel. El pastor que se desvive por la obra del Señor, como en nuestro caso, no debe temer, porque el mismo Cristo le da convicción de victoria. Josué 6:1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La ciudad de Jericó, que era una, ¿verdad? Solamente una de todos los territorios que el pueblo de Israel tenía que conquistar dentro de la tierra prometida, estaba fortificada. ¿Cómo eran los muros de Jericó? La ciudad de Jericó estaba fortificada por un anillo doble de muros. Eran 2 muros, un muro interior y un muro exterior. El muro externo medía casi 2 metros de grueso y el interno casi 4. Debido a que Jericó estaba construida sobre un terreno elevado. Jericó estaba construida en un terreno elevado. Solo podía ser tomada al subir por una pendiente pronunciada, lo cual colocaba a los israelitas en una posición de gran desventaja. Me explico. Una vez mi papá en un asunto me dice: el que está más arriba ve más lejos. ¿Es verdad? Yo le dije algo, me mira, yo no estuve de acuerdo con su decisión, me pone la cara seria y me dice: el que está más arriba ve más lejos. Claro, más arriba que yo está cualquiera, pero él no se refería a eso. El que está en un lugar alto, ¿verdad? Usted se para en una montaña y usted ve todo el valle, ve toda la ciudad. Si usted está abajo, usted ve solamente la ciudad de frente. El que está más arriba ve más lejos. Entonces, la ciudad de Jericó era una ciudad que estaba arriba, por eso tomarla era bien difícil. ¿Por qué? Porque ellos veían a los enemigos a la distancia, estaban arriba y desde que venían lejos, ya los veían, bajaban y los atajaban en el camino.
Así que, ¿cómo se conquistaba una ciudad como la de Jericó? ¿Cómo se conquistaba? Pues los ejércitos lo que hacían era que sitiaban la ciudad en sus alrededores, ¿verdad? Por varias semanas, impedían el comercio en la ciudad y los mataban de hambre adentro. Nadie podía llevar comida, nadie podía sacar a comprar nada, y luego de unas varias semanas, pues, morían de hambre o salían a pelear. Y salían a pelear hambrientos. En otras ocasiones, ¿verdad?, lo que hacían era, iban a la cuenca de los ríos, desviaban el río y evitaban que llegara agua a la ciudad. Entonces, ¿verdad?, posteriormente pues la tomaban. Así que Dios le dice a Josué, Jesús se le aparece, es el soldado que se le aparece a Josué, le da convicción de victoria. Pero yo me imagino, Josué es un líder militar, Josué sabe. Yo me imagino que Josué pensaría en un momento dado, bueno, vamos a sitiar la ciudad, vamos a dejar que se mueran de hambre, etcétera. Pero entonces Dios viene con una estrategia extremadamente particular. Aunque Jericó se creía muy segura, Dios se la prometió a Josué y al pueblo. Las promesas de Dios valen más que las estrategias, planes y fortalezas del mundo. A los hombres y mujeres que Dios ha llamado, les abre las puertas que han sido cerradas y les derrumba los muros que han sido levantados y les entrega esas ciudades. Como sabemos, la estrategia presentada por Dios era una estrategia poco convencional. El pueblo, encabezado por los sacerdotes, ¿verdad?, y el arca de pacto, darían una vuelta a la ciudad por 6 días y 7 vueltas el día séptimo. Luego, al sonar de las bocinas, los cuernos y el grito del pueblo, los muros de Jericó caerían. Este era el grito de fe. Este fue el grito de victoria. Y este fue un grito de conquista. Este fue un grito de obediencia. Dice Josué 6:20, el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho adelante la tomaron. Cuando los muros de Jericó caen, entonces vuelvo y repito, dice la Escritura que el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho adelante y la tomaron. Ahora la marcha era hacia adelante, no más rodeo, no más vuelta. Era tiempo de entrar y posesionar. Lo que parecían marchas ilógicas era un plan de Dios para capturar a toda una ciudad. ¿Por qué? Porque cada marcha diaria era un reclamo espiritual. Pero todo esto ocurrió cuando el pueblo creyó a la visión que Dios le había dado a su líder y se unió a su líder en la conquista. Todavía el Señor le entrega territorios a su iglesia cuando la iglesia decide marchar, pero hay que unirse al líder en pos de la conquista que ya Dios ha prometido. Vamos al último punto y terminamos. Mire, luego de haber conquistado la ciudad de Jericó, los israelitas trataron de conquistar la ciudad de Ai. Así se llama la ciudad. Y no pudieron conquistarla a causa del pecado de Acán, que se había quedado con el anatema, con lo prohibido por Dios. Luego de solucionado ese asunto, mataron a Acán y a toda su familia. Dios le dice a Josué que les entregaría esa ciudad en sus manos. Ahora bien, esta vez la estrategia sería diferente. Cuando van a conquistar a Jericó, la estrategia era darle, ¿verdad?, vueltas al muro, una vuelta al día por 6 días, 7 vueltas el séptimo día y los muros iban a caer. Cuando van a tomar la ciudad de Ai, entonces la estrategia fue diferente. Josué 8, 4 al 7 dice, y les mandó diciendo, atended, este es Josué hablando al pueblo, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios le entregará en vuestras manos. Esta estrategia era totalmente diferente a la de Jericó. Josué con su grupo
serían la carnada militar. Josué se puso como carnada. El líder se pondría en la línea de batalla. El líder se metería en la línea roja. Él mismo se expondría al peligro de ser perseguido con sus hombres. ¿Para qué? Para proteger a sus subalternos y para proteger a todo el pueblo. Así que el verdadero líder llamado por Dios está dispuesto a cuidar y proteger a su gente y con su vida como ejemplo dirige y enseña a otros. En esta estrategia, Josué mismo se puso como carnada para proteger al pueblo y poder conquistar la ciudad de Ai. Esto no es difícil. Pregunto nuevamente, ¿alguien quiere ser pastor? Ahora bien, llaman la atención dos versículos de ese capítulo 8. El versículo 18 y el versículo 26. El versículo 18 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai. Escuche esto. Jehová le dijo a Josué, extiende la lanza hacia la ciudad. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Van a la batalla, están peleando. En el versículo 26 dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Hay una pregunta entonces que queda sobre el tapete. Hay una pregunta que queda sobre el tapete, pero esta pregunta no es para ustedes. Esta pregunta es para nuestros pastores. ¿Hacia qué dirección desean conquistar? ¿Hacia qué dirección? Esta pregunta es para nuestros pastores. ¿Hacia qué dirección desean conquistar? Moisés tenía una vara y eso fue lo que Dios usó. Sansón tenía una quijada de asno y eso fue lo que Dios usó. David tenía una honda y 5 piedras y eso fue lo que Dios usó. Elías tenía un manto y eso fue lo que Dios usó. Elías tenía un palo y eso fue lo que Dios usó. Y Josué tenía una lanza y eso fue lo que Dios usó. Dios seguirá usando todo aquello que ha puesto en sus manos para Él glorificarse. A nuestros pastores el Señor le dice en esta hora, extiendan la lanza, no la bajen. La conquista es difícil, pero todavía estamos batallando. Y Dios, su Dios, el Dios que les llamó, ha prometido la victoria. Mantengan extendida la lanza de la victoria, la del favor de Dios, la de la ayuda divina, la del milagro de lo alto y la de la perseverancia, la de la lanza de la determinación y la lanza de la lucha. ¿Por qué? Porque Dios estuvo, Dios está y Dios estará con ustedes, porque el Dios que les llamó es el Dios que siempre les va a responder.